Un gran saludo para todos. Continuamos con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video, de manera particular, vamos a tratar este tópico, el de respuesta temporal completa o total de un sistema lineal e invariante en el tiempo discreto. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí recordamos que, dado un sistema lineal invariante en el tiempo, hay dos fuentes aquí de información que nos permiten acceder al sistema, es decir, considerar las entradas al sistema, las condiciones iniciales y la entrada específica que se está aplicando. Entonces, la respuesta del sistema, nosotros podemos analizarla mediante el siguiente esquema. Fíjense lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos lo que es la respuesta aquí a las condiciones iniciales, que denotamos de esta manera, Y, C, I, de N, y la respuesta forzada, Y, F, de N. Entonces, la respuesta forzada es la respuesta a la entrada específica que estamos aplicando, ¿no? A X de N. Esta respuesta forzada tiene dos tipos de términos. Términos que dependen del sistema, ¿okay?, del modelo matemático que se está utilizando para representar, para modelar el sistema, y términos que dependen exclusivamente de la entrada particular que estamos aplicando. Ahora bien, si nosotros sumamos la respuesta a las condiciones iniciales con los términos del sistema de la respuesta forzada, eso corresponde a la solución complementaria. Los términos de la entrada de la respuesta forzada corresponden a la solución particular. Entonces, la respuesta total, la respuesta completa, se puede hallar bien sea como la suma de la respuesta forzada más la respuesta a las condiciones iniciales, o también como la suma de la solución particular más la solución complementaria. Entonces, nosotros en un video previo mostramos cómo calcular la respuesta, la forma de la respuesta a las condiciones iniciales. Y cuando describimos la operación de convolución, vimos cómo calcular la respuesta forzada. Ahora bien, si nosotros sumamos estas dos componentes, que sabemos cómo calcularlas, podemos hallar la respuesta total. En este video, nosotros nos vamos a mover del lado derecho de este esquema. Nosotros vamos a desarrollar un método clásico de resolución de ecuaciones en diferencia que nos permite obtener directamente la componente esta complementaria y la solución particular, cuya suma suministra la respuesta total, la respuesta temporal completa de un sistema discreto, en nuestro caso. Ok, vamos a revisar a continuación los distintos métodos que hemos ido cubriendo hasta ahora y que estamos también por cubrir en este video en particular. Entonces, esta tabla, ¿qué es lo que tiene? Tiene el modelo matemático que se necesita para aplicar el método, el resultado que se obtiene y el video donde se describió este método, ¿no? Esta técnica. Entonces, comenzamos con el método iterativo o recursivo, que necesita una ecuación en diferencia y él nos va a suministrar la respuesta total del sistema en forma numérica. Respuesta total, respuesta a la entrada, más respuesta a las condiciones iniciales. Este método lo presentamos en el video número 11. El método clásico o método de la respuesta total, parte de una ecuación en diferencias para describir al sistema y él nos va a suministrar la respuesta total en forma analítica, es decir, a través de una expresión matemática. Y esa expresión matemática la vamos a obtener sumando estas dos componentes. Entonces, el método nos va a suministrar estas dos componentes, la particular y la complementaria. Eso lo vamos a desarrollar en este video, ¿no? El video número 21. El método de la ecuación característica parte igualmente de una ecuación indiferencia y él nos suministra la respuesta a las condiciones iniciales en forma analítica. Este método lo desarrollamos en el video anterior, el video número 20. Finalmente, el método de convolución parte del modelo respuesta al impulso y él nos va a suministrar
la respuesta forzada, es decir, la respuesta a una entrada en particular. Lo va a dar en forma numérica, utilizando la convolución analítica, o en forma gráfica, empleando lo que es la convolución gráfica. Entonces, el método de convolución como tal se desarrolla en el video 14, la convolución analítica en el 15 y la convolución gráfica en el número 16. Vamos entonces con el método que vamos a desarrollar en este video, que es el método clásico, ¿no? El método de la respuesta total. Entonces, vamos a definir qué información necesitamos, qué información requerimos para poder aplicar este método, para poder implementarlo. Entonces, necesitamos 3 piezas de información. La primera de ellas es la ecuación en diferencias que modela el sistema. Entonces, estamos suponiendo que tenemos una ecuación en diferencias que está modelando un sistema recursivo, es decir, el caso más general posible. Necesitamos igualmente las condiciones iniciales, que eso se denota mediante estos valores. Y finalmente, una expresión analítica de la entrada. Entonces, estas 3 piezas de información son necesarias para desarrollar, para implementar este método clásico de la respuesta total. ¿Cuál es el procedimiento entonces? El algoritmo, la serie de pasos que van a constituir este método, que recuérdense que nos va a dar la solución particular y la solución complementaria, cuya suma nos va a permitir obtener la respuesta total, la respuesta completa del sistema. Entonces, este método tiene 2 partes. Una primera para hallar la solución particular y la segunda parte que nos va a permitir calcular la expresión aquí matemática de la solución complementaria. Ok, entonces comenzamos con la obtención de la solución particular. Entonces lo primero es escoger la forma, ¿okay? La forma matemática que va a tener la solución particular, pero una forma general. Y esto va a depender de la entrada en particular que estamos aplicando. Y para eso nos vamos a orientar por la tabla siguiente. Entonces fíjense, dependiendo de la forma de x de n, nosotros vamos a escoger cuál es la expresión de la solución particular. Entonces, si la entrada es una constante, la solución particular también va a tener naturaleza constante. Entonces, si a nosotros nos dicen, por ejemplo, mira, la entrada es 2, ¿okay? O sea que esta C vale 2. Entonces, la solución particular va a ser constante. Entonces, nosotros decimos que la solución particular va a ser una constante C1. C1. Si la entrada es una rampa, la solución particular también tiene forma de rampa, ¿no? Una expresión aquí lineal. Si la entrada es exponencial, la solución particular también va a tener naturaleza exponencial. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos hallar la solución particular, ¿no? Conociendo la entrada. Un caso aquí particular, la última componente aquí de esta tabla, que se refiere al caso donde la entrada es de tipo impulso, impulso unitario. Entonces, si ese es el caso, la solución particular es 0. Recuérdense que la respuesta al impulso es un modelo matemático para hallar, para describir este sistema. Entonces, nosotros pudiéramos utilizar este método clásico para hallar la respuesta al impulso. Y nos damos cuenta que la respuesta al impulso va a ser exclusivamente la solución complementaria. ¿Por qué? Bueno, porque cuando aplicamos un impulso, la solución particular es 0. Okay, entonces, en el primer método, la entrada nos condiciona la forma general de la solución particular. Pero esta forma va a tener constantes. En el segundo paso, nosotros determinamos las constantes. Estas constantes asociadas a la solución particular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, reemplazando esta solución particular en la ecuación en diferencias que describe el sistema. Entonces, de los 2 primeros pasos, nosotros vamos a salir con la forma particular, ¿okay? La forma específica que tiene esta componente, ¿no? Y sub p de n, que es la solución particular. Vamos ahora a obtener la solución complementaria. Entonces, paso 3. Lo primero que hacemos es resolver la ecuación característica, ¿no? Sabemos cómo hacerlo. En el video anterior, el video número 20, estudiamos ese tópico. Entonces, formulamos la ecuación característica, la resolvemos y hallamos las raíces características.
Eso es el paso 3. Paso 4, la solución total, lo acabamos de ver, es la suma de la particular más la complementaria. Y esto es válido a partir de 0. La solución particular ya la obtuvimos en el paso 2. Ahora bien, asumiendo que no hay raíces repetidas, la solución complementaria va a tener la forma siguiente. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades y la forma, fíjense, que depende de la relación entre los retrasos de la entrada y los de la salida. Si los retrasos en la salida superan a los de la entrada, bueno, la solución complementaria no es más que una suma aquí de exponenciales, ¿okay? De soluciones aquí del tipo exponencial. Ahora bien, si tenemos tantos retrasos en la entrada como en la salida, o los retrasos en la entrada superan a los de la salida, van a comenzar a aparecer términos impulsivos. ¿Okay? Tenemos nuestras n aquí exponenciales más los términos impulsivos que están apareciendo. Entonces, lo mismo que ocurría antes, nosotros tenemos ya la forma de la solución complementaria, es una forma matemática que depende de exponenciales y eventualmente de términos impulsivos. Pero hay un conjunto de constantes que hay que determinar. Entonces, en el paso 5 viene la determinación de las constantes. Y para eso vamos a utilizar como información de base las condiciones iniciales y vamos a necesitar ecuaciones auxiliares. Ahora bien, si estamos en el caso A, fíjense, aquí hay n constantes, ¿okay? Porque aquí tenemos, si desarrollan esta suma, bueno, esto va a ir desde C1, R1 a la n por el escalón, hasta C sub n, R sub n grande a la n chiquita por el escalón. Entonces, aquí hay n constantes. Entonces, vamos a necesitar n ecuaciones auxiliares para determinarlas. Y vamos a partir entonces de las condiciones iniciales para hallar eso. Ahora bien, como la solución es válida a partir de 0, yo no puedo evaluar directamente la ecuación en -1, en -2, en -n, donde están definidas las condiciones iniciales. Entonces, por eso es que aquí se habla de ecuaciones auxiliares, pero ellas se obtienen a partir de las condiciones iniciales. Ya lo vamos a ver, sobre todo en los ejemplos. Si estamos aquí en la situación B, fíjense que, déjenme borrar. Si nosotros analizamos la primera suma tiene n constantes y esta tiene L menos n más 1, porque la suma está arrancando desde 0. Si ustedes suman esto, que es el número total de ecuaciones que necesitamos o de constantes que tenemos, aquí esta n y esta se cancelan y nos queda L más 1. Entonces necesitamos L más 1 ecuaciones auxiliares porque hay L más 1 constantes en la solución complementaria. ¿Okay? Entonces este es el procedimiento que hay que seguir para obtener la expresión matemática de la solución particular y de la solución complementaria, cuya suma nos suministra la respuesta total del sistema. Vamos a desarrollar dos ejemplos. Este es el primero. Entonces, aquí nos damos cuenta, un primer análisis, que n, porque esa información es importante tenerla desde el principio, aquí n es 2 y L es 1. Recuérdense que la relación entre n y L condiciona la forma de la solución complementaria. Entonces, es bueno identificar esos numeritos desde el inicio. Entonces, vamos a aplicar el método, el procedimiento. Entonces, el primer paso del procedimiento es mirar la expresión matemática de la entrada, ir a la tabla y salir con una solución particular. Como la entrada es constante, 10 por el escalón, esto es constante, la solución particular va a ser una constante. Hay que hallar el valor de esta constante. Entonces, esto se va a reemplazar en la ecuación en diferencia, porque si esto es una solución, debe satisfacer la ecuación en diferencia. Entonces, reemplazamos esta solución particular en la ecuación en diferencia del sistema y ¿eso en qué resulta? Bueno,
Si y de n es constante, bueno, colocamos aquí C1, y en n-2, bueno, sigue siendo constante, x de n es 10, x de n-1 es 10. Tenemos esta ecuación. Aquí suponemos que entramos en un punto que ya la solución es esta, ¿no? Porque es verdad que si lo evaluamos en algunos valores específicos de n puede haber problemas, pero para la mayoría de los valores de n, esta es la ecuación que se está verificando. Entonces de aquí despejamos C1 y C1 nos da 10. Por lo tanto, la solución particular ya especificada vale 10. Continuamos con el procedimiento, planteamos la ecuación característica. Recuérdense que para hallar la ecuación característica hacemos 0 lo que es entrada y por simple inspección después podemos hallar la ecuación característica, que es esta, r cuadrado más 1. Calculamos las raíces características, es decir, resolvemos esta ecuación. Nos da que son complejas conjugadas, aquí en forma rectangular, aquí expresadas en forma exponencial o polar. Paso 4, la solución total va a ser la suma de la particular más la complementaria. Y la complementaria, recuérdense que depende de la relación entre L y N. Nosotros habíamos calculado que N era 2 y que L es 1. Por lo tanto, la solución particular es de esta forma. 10 era la solución particular. Entonces, vamos al siguiente paso, que es utilizar las condiciones iniciales que son dadas y emplear la ecuación en diferencias que describe el sistema para determinar dos ecuaciones auxiliares que nos van a permitir calcular estos valores, ¿no? De estas constantes, C2 y C3. Entonces, bueno, partimos aquí de la ecuación en diferencia y de las condiciones iniciales. Entonces, fíjense, esto lo evaluamos en 0. Si ustedes despejan, nos va a quedar el y de n-2 que pasa al otro lado. Cuando lo evaluamos, estamos evaluando en 0. Esto va a ser menos y en menos 2, pero y en menos 2 lo conocemos, que es menos 10, más x en 0, más x en menos 1. X en 0, recuérdense que la entrada es un escalón, por 10, eso da 10, más x en menos 1, que da 0. Entonces operamos aquí, eso da 20. Repetimos de igual forma para n igual 1 y vamos a obtener este mismo valor de 20. Recuérdense que aquí nos detenemos porque lo que necesitamos dos ecuaciones auxiliares. Por eso es que hacemos estas dos evaluaciones. Y fíjense que las estamos haciendo a partir de n igual a 0, que es donde nuestra solución es válida. Entonces ahora nosotros vamos a igualar nuestra solución en 0 y en 1, y eso a su vez lo vamos a igualar a estos valores que hemos obtenido previamente. De esa manera vamos a calcular las constantes C2 y C3. Entonces eso es lo que hacemos. Nosotros igualamos en 0 nuestra solución. Entonces nos va a dar aquí 10 más C2 más C3, que es esta primera ecuación. Eso lo igualamos a 20. Luego igualamos esta solución en n igual 1. ¿Okay? Y eso lo hacemos corresponder a 20. Esto aquí nos está dando un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Okay? Que traigo el resultado de antes, que lo podemos expresar en forma compacta, ¿okay? Como un sistema de ecuaciones. Este sistema lo resolvemos y nos da los valores de C2 y C3. Estos valores los reemplazamos en la solución total, la particular más la complementaria, reemplazamos por los valores de C2 y de C3 y obtenemos esto. Combinamos aquí estas exponenciales sumando los exponentes y luego por la fórmula de Euler nosotros podemos combinar estas dos exponenciales complejas. Recuérdense que la fórmula de Euler, si uno tiene e a la j alfa más e a la menos j por alfa, eso es igual a 2 veces el coseno de alfa. Entonces, utilizando esta expresión, nosotros podemos estas dos exponenciales complejas agruparlas en este coseno. Y esta sería entonces la respuesta a las condiciones iniciales de nuestro sistema. Entonces,
Entonces, con esto culminamos el primer ejemplo. Vamos a desarrollar ahora un segundo ejemplo. Nos dan ahora un sistema lineal invariante en el tiempo discreto que es representado, modelado, por esta ecuación en diferencia. Nos piden ahora que utilicemos el método clásico de la respuesta total para hallar la respuesta al impulso. Recuérdense que la respuesta al impulso parte de que la entrada es la muestra unitaria y las condiciones iniciales son cero, son idénticas a cero. Entonces, la teoría de la respuesta al impulso, que fue la que desarrollamos para hallar la convolución y el modelo respuesta al impulso, parte de estas premisas. Entonces nosotros nos están diciendo, mira, utiliza el método clásico de la respuesta total para hallar la respuesta al impulso. Entonces, notamos aquí que el orden es 1, n es 1 y l es 2. Entonces, fíjense que ahora la relación entre los retrasos de la entrada y la salida van a hacer que en la solución complementaria aparezcan los términos impulsivos. Entonces, este ejemplo trata estas dos cosas. La primera, hallar la respuesta al impulso utilizando este método. Recuérdense que la solución particular va a ser 0. Eso nos dice la tabla. Y esta relación entre los retrasos de la entrada con los de la salida va a hacer que en la solución complementaria aparezcan términos impulsivos. Entonces, estos dos elementos son los que me interesan mostrar en este ejemplo. Entonces, vamos a aplicar el método. Para una entrada tipo impulso, la solución particular es 0. Eso es lo que aparece en la tabla. Por lo tanto, la solución particular es igual a 0. El paso 2 no se requiere, dado que la solución particular es 0. Vamos directamente al paso 3, planteamos por simple inspección aquí la ecuación característica. Recuérdense que para eso hacemos 0 todo lo que es entrada. Resolvemos esta ecuación, que es de orden 1, nos da la raíz característica, una sola, que coincide con el coeficiente este A sub 1. El valor de este coeficiente entonces va a ser la raíz característica asociada a esta ecuación en diferencia. Paso 4, como n es 1 y l es 2, la solución total va a ser de esta forma. La particular es 0, pero la complementaria, fíjense que tiene una exponencial y dos términos impulsivos. Recuérdense de la expresión general que vimos en el procedimiento. Chequeen, por favor, para que se den cuenta que este efectivamente es el desarrollo para este caso, para este ejemplo específico. Paso 5. Hay tres incógnitas. Debemos plantear tres ecuaciones auxiliares. Y para eso vamos a utilizar la información de las condiciones iniciales. Aquí tenemos la ecuación en diferencia, que la vamos a evaluar en 0, en 1 y en 2. Vamos a obtener estos resultados. Y ahora nuestra solución, que tiene esta forma, la vamos a evaluar igualmente en 0, 1 y 2 y lo vamos a igualar con los valores correspondientes. Eso nos va a crear un sistema de ecuaciones, tres ecuaciones y tres incógnitas. Recuérdense que nuestras incógnitas son estas constantes, C1, A0 y A1. Resolvemos este sistema, nos permite calcular entonces la resolución de este sistema de ecuaciones, nos permite hallar estas soluciones para las constantes de interés. Y fíjense que ya dependen de los coeficientes de nuestra ecuación en diferencia, que para un caso específico van a estar dados. Entonces, reemplazando en la solución que habíamos obtenido, ¿okay? Aquí tenemos los valores de las constantes, C1, 0 y A1, reemplazamos. Eso nos va a dar entonces nuestra solución y de n, que en este contexto es la respuesta al impulso. ¿Okay? Entonces, fíjense que nosotros hemos resuelto de manera general este problema, ¿no? Hemos hallado una respuesta al impulso para una ecuación en diferencia que tiene orden 1 y L igual 2. Sean los que sean los coeficientes B0, B1 y B2 y A1, este sistema tendrá esta respuesta al impulso. ¿Okay? Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.